Bueno, como les decía Pablo, yo soy ingeniero eléctrico, pero trabajo como científico de datos. Soy asistente de investigación en el laboratorio Ocean Lab de la Facultad de Medicina. En ese laboratorio hacemos procesamiento de imágenes médicas y típicamente vamos postulando a distintos proyectos típicamente son de la ANIT, antigua CONICIT, que son para investigación o para desarrollo, y esos proyectos típicamente tienen que ver con automatizar ciertos procesos que finalmente vayan en ayuda de algún clínico, ¿cierto? De algún médico, para optimizar algún flujo que se produce en el hospital. Y en particular el trabajo que les voy a mostrar hoy tiene relación con uno de esos proyectos de los que les estoy hablando. Es un proyecto FONDEF que nos adjudicamos hace un par de años. El trabajo que les voy a mostrar ahora se llama segmentación de tumores en imágenes de tomografía computarizada para el seguimiento de pacientes con cáncer. Ese es el equipo que ha desarrollado todo este trabajo. Es un equipo multidisciplinario. Hay gente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, médicos, radiólogos y radiólogas del Hospital Clínico de la Chile. El Hospital Clínico de la Chile está al lado de la Facultad de Medicina, lo que es un buen ecosistema para que se produzca la colaboración. Y también hay gente de la Universidad de Concepción. Entonces estamos Concepción y acá en Santiago desarrollando este proyecto. Y bueno, para no dilatar más, un poco de contexto de qué se trata este trabajo, ¿cierto? Bueno, cuando este trabajo está inmerso en el contexto del cáncer, cuando los pacientes son diagnosticados con cáncer y se les asigna un tratamiento, los médicos radiólogos luego tienen que hacer un seguimiento de ese paciente, ¿cierto? Para ver si es que los tumores que esos pacientes presentan se están agrandando o se están achicando a medida que se realiza el tratamiento, ¿cierto? Entonces, los médicos le dicen al paciente, usted se tiene que hacer un escáner inicial, empieza el tratamiento, que puede ser quimioterapia o algún otro, venga en 3 meses, otro escáner y veamos qué pasó. Y así en el tiempo, ¿cierto? Para ver si es que el tratamiento está funcionando o no está funcionando. ¿Qué es lo que hacen los radiólogos para ver si es que el tratamiento funciona o no funciona? Lo que hacen es, bueno, le piden al paciente este escáner, que es una imagen volumétrica, ¿cierto?, de alguna zona del cuerpo, puede ser del tórax, del abdomen o la pelvis o de la cabeza, dependiendo de dónde se sitúen los tumores. Y lo que hacen los médicos es seguir un protocolo para hacer este seguimiento. Ese protocolo se llama RECIST, como aparece acá en pantalla. Y ese protocolo tiene como objetivo seguir la carga tumoral en el tiempo, ¿cierto? Y lo que hacen los médicos es identificar un conjunto de lesiones target u objetivo, que son las lesiones que ellos siguen en el tiempo. Los pacientes pueden presentar varias lesiones, ¿cierto? Varios tumores, pero el doctor solo se fija en algunos de ellos, los más reproducibles y los que tengan un tamaño considerable y los que ellos digan, mira, estos tumores tienen condiciones para seguirlos en el tiempo y vamos a elegir a estos tumores como tumores target, objetivo, y los vamos a seguir en el tiempo. Y una vez que se seleccionen estos tumores, ellos tienen que medir esos tumores, porque luego tienen que comparar si es que esos tumores en el estudio A tenían cierto tamaño, en el estudio B a lo mejor esos tumores se achicaron o se agrandaron, pero para eso hay que medirlos, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo que pasa actualmente? El protocolo dice que los médicos, para medir el tamaño de los tumores, tienen que ir a un corte de la imagen, ¿cierto? Digo un corte porque son imágenes volumétricas, ¿cierto? Entonces ven un corte de la imagen y tiran una raya, una línea en el tumor que ellos seleccionaron y en el corte que ellos estimaron como representativo, ¿cierto? Entonces, si se encontraron con dos tumores que ellos definieron como objetivo o target, tiran una raya, 10 milímetros por ejemplo, tiran otra raya, 15 milímetros, y entonces esas son las mediciones del tumor, ¿ya? Y luego, a medida que va pasando el tiempo, repiten el procedimiento y ven si es que esos tumores se achicaron o se agrandaron, y en base a eso dan una respuesta. Y las respuestas posibles son las que aparecen en pantalla, ¿cierto? Si es que los tumores desaparecen, es que el tratamiento fue efectivo y entonces hay una respuesta completa, el paciente se puede ir para la casa tranquilo. Si es que los tumores se redujeron en un 30%, en tamaño, digamos, hay una respuesta parcial, lo que significa que el tratamiento está funcionando. Si los tumores aumentan en un 20% o más, significa que el tratamiento no está funcionando y que la enfermedad es progresiva. Y si no ocurre ninguna de las anteriores, significa que la enfermedad está estable, ¿cierto? Entonces, todo esto que les estoy describiendo hasta aquí es un protocolo que está definido, que se llama RECIST, y que es el protocolo que actualmente siguen los radiólogos para ver si es que el tratamiento está funcionando o no está funcionando. Pero
el protocolo tiene ciertos problemas, ¿ya? O sea, en principio el protocolo es bueno que lo hayan desarrollado en algún momento porque de alguna manera estandariza este seguimiento, ¿cierto? Hay un conjunto de indicaciones y de guías que los médicos siguen para realizar esta evaluación, pero no deja de tener limitaciones. Y entre esas limitaciones, la primera que podemos encontrar es una baja reproducibilidad. ¿Por qué? Hay una limitación en la reproducibilidad, primero, en la selección de las lesiones. Puede que un médico radiólogo elija un conjunto de tumores como lesiones objetivo, pero puede que otro médico radiólogo seleccione otro conjunto de tumores como tumores objetivo, lo que genera un problema en la reproducibilidad del protocolo, ¿cierto? O sea, médico A me está diciendo que estos son los tumores que debo seguir, pero médico B me está diciendo que estos otros tumores son los que tengo que seguir en el tiempo. Y eso claramente le quita reproducibilidad a la evaluación de un paciente con cáncer, ¿cierto? Otra fuente de poca reproducibilidad en este protocolo es que las mediciones son manuales. Entonces imagínense, aun cuando dos radiólogos coincidan en la lesión objetivo y coincidan en el corte que ellos miden, la medición, al ser manual, lo más probable es que sea diferente. O sea, si yo tengo como una lesión aquí, a lo mejor le voy a pedir a un radiólogo que me tire la medición y me va a tirar una rayita así, pero a lo mejor el otro radiólogo me la va a tirar una rayita levemente inclinada y eso me va a entregar una medición distinta. Puede que haya una diferencia poco significativa, pero es distinta y eso hace que esa medición sea no reproducible. El segundo problema con el que nos encontramos es que las mediciones son unidimensionales. ¿A qué me refiero con eso? A que las mediciones de los tumores son solo en un eje y en el plano, ¿cierto? Cuando los tumores son una masa, ¿verdad? Los tumores son un objeto volumétrico. Es decir, lo que están haciendo los médicos al seguir este protocolo es una simplificación, una estimación del tamaño real de los tumores. Los tumores son volumétricos y entonces su tamaño real debería ser en volumen, ¿cierto? En ml, por ejemplo. Sin embargo, el tamaño que ellos realizan es un tamaño miden en milímetros, ¿cierto? Y eso significa una estimación del tamaño real. Eso no lo hacen, digamos, como por querer hacerle mal al paciente, sino que lo hacen porque hacer una medición volumétrica del tumor les tomaría mucho tiempo. Imagínense, el médico estaría toda la mañana midiendo el tamaño de un solo tumor de un solo paciente, ¿cierto? Entonces, esta estimación no la hacen porque los médicos sean malos, sino que es por una manera de utilizar de manera eficiente su tiempo, ¿cierto? Pero no deja de ser un problema. Es decir, estas mediciones unidimensionales, lo más probable es que no sean tan representativas del tamaño real de los tumores. Imagínense, puede que tengamos un tumor que a lo mejor está creciendo en este plano, pero los médicos están haciendo las mediciones en el plano axial. Entonces siempre están midiendo, si es que el tamaño, o sea, si es que los médicos están midiendo el tumor en este corte, pero el tamaño, o sea, el tumor está avanzando de tamaño en el otro plano, van a estar midiendo siempre lo mismo, pero en realidad el tumor está avanzando de tamaño en el otro plano y entonces la medición que están realizando no va a ser representativa. Siempre van a estar obteniendo la misma medición, pero el tumor en realidad está creciendo. Y eso va a traer problemas, porque en realidad un diagnóstico en ese caso sería el paciente está normal, o sea, al menos está estable, cuando en realidad la enfermedad está progresando, ¿cierto? Y el último problema es que este protocolo, a pesar de tener estas simplificaciones en las mediciones, es un protocolo que toma tiempo. En la literatura se reporta de que un médico radiólogo al evaluar un solo paciente puede tomar al menos 11 minutos y medio en hacer una sola evaluación. ¿Por qué? Porque esa evaluación implica todo lo que les dije hasta este momento. Implica, bueno, mirar el CT, corte a corte, hacer una selección de las lesiones objetivo, y una vez que tengo la selección de las lesiones objetivo, tengo que medirlas. Y luego que las mido, tengo que hacer este cálculo para ver si es que aumentaron o disminuyeron en un cierto porcentaje, ¿cierto? O sea, todo eso toma mucho tiempo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Automatización, ¿cierto? Y como la inteligencia artificial está tan de moda, nosotros no somos tan creativos, así que metimos la inteligencia artificial acá, pero básicamente lo que estamos proponiendo es abordar todo este conjunto de limitaciones que observamos en el protocolo RECIST mediante la automatización de la identificación de los tumores en el examen del paciente. Básicamente lo que queremos diseñar o implementar es un modelo de inteligencia artificial, que es el que aparece en pantalla, que reciba un escáner, una imagen CT, y que entregue esa misma imagen, pero con los tumores identificados en 3D.
A esa identificación en el mundo de la visión computacional se le llama segmentación, ¿ya? Entonces, cada vez que estemos hablando, cada vez que yo les mencione el término segmentación o segmentar, me estoy refiriendo a identificar al tumor, identificar sus contornos, identificar todos los píxeles dentro de la imagen que forman parte de un tumor, como se aprecia en la imagen de la derecha, ¿cierto? Donde aparece la imagen de entrada, que es el CT, pero también en amarillo aparecen todos los tumores marcados, ¿cierto? De esa manera uno puede identificar tumor a tumor y puede medirlos en términos volumétricos, ¿cierto? Que es algo que el protocolo RESIST no tiene, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuésemos capaces de implementar esto, podríamos ser capaces de, primero, identificar automáticamente todos los tumores que hay en el paciente, los podríamos categorizar en términos de tamaño, y también podríamos entregar ese tamaño volumétrico al médico para que en vez de que se fije en el tamaño unidimensional, se fije en el tamaño volumétrico para hacer su diagnóstico. También podría utilizar el tamaño unidimensional, porque a partir del tumor volumétrico uno también puede realizar las mediciones unidimensionales. Pero básicamente esta herramienta permitiría primero abordar los problemas de reproducibilidad. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un algoritmo automático, es decir, siempre nos va a entregar la misma respuesta, siempre que le pasemos la misma entrada, la respuesta va a ser la misma, ¿cierto? Entonces eso hace que esto sea un método reproducible. Es más preciso, ¿por qué? Porque considera la volumetría, no hace mediciones, no está limitado a hacer mediciones unidimensionales de los tumores, sino que puede medir volumétricamente esos tumores. Y finalmente disminuiría los tiempos de evaluación porque automatizaría estas dos etapas clave que quitan tiempo en la evaluación de los radiólogos, ¿cierto? Que es la selección de las lesiones, o sea, la identificación de las lesiones, la selección de las lesiones y la medición de las lesiones, ¿cierto? Ya, entonces, dado que ya tenemos el problema, la solución, ahora, ¿cómo lo hacemos, cierto? ¿Cómo abordaríamos esta solución que estamos proponiendo? Entonces hay dos componentes principales que ahora en esta presentación les quiero mostrar. El primero es el de aprendizaje supervisado. Tal vez durante la mañana o durante el día ya han escuchado un poco sobre esto, pero el aprendizaje supervisado lo que busca es, en realidad, una estrategia de cómo entrenar a un modelo. Es la estrategia, yo diría, más utilizada en el campo de la inteligencia artificial y lo que hace es básicamente enseñar a un modelo tal cual como nosotros aprendemos cuando somos pequeños, ¿cierto? O sea, cuando nosotros aprendemos, cuando somos pequeños y alguien nos enseña algo, nos pregunta algo y nos muestra la respuesta también. O sea, si tuviésemos a un papá y un hijo y el papá le muestra una imagen, le dice al hijo, mira hijo, esta es una imagen de un animal, una imagen de una vaca, y le pregunta de qué animal es, y si el niño le responde de un perro, el papá le va a decir, no hijo, es de una vaca, y lo intenta de nuevo hasta que el hijo aprende, ¿cierto? Y si el hijo finalmente da la respuesta correcta, a lo mejor el papá le va a entregar un estímulo para que entienda de que ahí tuvo la respuesta correcta y entonces, diga, ok, aquí aprendí algo, entonces tengo que ajustar mis parámetros internos porque acabo de aprender y vamos al siguiente ejemplo. Pero básicamente el aprendizaje supervisado es una estrategia que, en base a ejemplos, yo le enseño a un modelo cómo tiene que actuar. Pero para eso necesito los ejemplos, ¿cierto? Entonces, en esta slide les quiero mostrar gráficamente cómo funciona el aprendizaje supervisado. Lo que tenemos primero es una imagen de entrada y un modelo, ¿cierto? Este modelo primero parte con parámetros al azar, aleatorios, ¿ya? Entonces, con esos parámetros aleatorios, yo le paso mi imagen de entrada y el modelo va a generar una imagen cualquiera. En este caso, el modelo se supone que está entrenado para hacer la segmentación de los tumores que les estoy mencionando. Y justo la segmentación en este caso es una segmentación muy linda, pero puede que no lo sea. Pensemos que no es tan linda, pero es una predicción del modelo. Esta predicción del modelo luego se compara con lo real, con el resultado deseado, con la etiqueta, ¿ya? A esta etiqueta típicamente uno la conoce como el ground truth, ¿cierto? Y típicamente esto lo obtiene de la gente experta, porque uno confía en que la gente experta en este campo tiene la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces, en este caso, la imagen que aparece en rojo correspondería a una imagen que anotó gente experta, que en este caso fueron radiólogos, que nos anotaron dónde estaban todos estos tumores que se tenían que identificar. Entonces, luego lo que pasa es que se realiza una comparación entre la predicción del modelo y lo verdadero, ¿cierto? Lo esperado, el ground truth. Y esa comparación, matemáticamente se realiza
utilizando distintas funciones de costo, que son, ahí puse varios ejemplos, no hay para qué entenderlas, pero básicamente cada función de costo mide de una manera particular la similitud que existe entre la predicción y entre el ground truth, el resultado esperado. Hay distintas maneras de medir similitud, ¿ya? Pero todas miden de una u otra manera similitud, ¿ya? Entonces, luego de la comparación, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estuvo la predicción del resultado esperado, yo tengo que realizar el ajuste de parámetros de mi modelo. Si es que mi modelo hizo una predicción muy cercana al resultado esperado, entonces los parámetros no los tengo que ajustar tanto, ¿cierto? Porque el modelo ya está funcionando bien. Pero si es que la predicción estuvo alejada del resultado esperado, entonces tengo que hacer un ajuste de los parámetros un poco más exhaustivo, ¿cierto? Y esto que les acabo de mostrar es una sola iteración del aprendizaje, del entrenamiento. Esto continúa iterativamente hasta que el modelo empieza a entregar cada vez errores más pequeños, ¿ya? Esto es básicamente el aprendizaje supervisado y se los quise mostrar por la importancia que tiene. ¿En qué? En que para realizar aprendizaje supervisado necesitamos un conjunto de datos anotados o etiquetados, ¿ya? Esa es como la primera idea clave dentro del aprendizaje supervisado. Segunda idea clave dentro de nuestra metodología, fine tuning. Esta estrategia la quisimos seguir porque, bueno, primero les quiero explicar de qué se trata el fine tuning. El fine tuning se trata también consiste en una estrategia de aprendizaje, pero consiste en un ajuste fino, como lo dice su nombre. Esto quiere decir que el entrenamiento no parte de un modelo aleatorio que no conozca nada, sino que el entrenamiento va a comenzar con un modelo que ya está preentrenado, que ya tiene un conocimiento previo. En este caso, nosotros quisimos tomar bases de datos internacionales para preentrenar a nuestro modelo, para que ya comenzara a mirar las imágenes de nuestro hospital, del Hospital Clínico de la Chile, ya las comenzara a mirar con un conocimiento previo. Entonces, básicamente seguimos esta estrategia de fine tuning, que lo que hace es partir con un modelo base preentrenado, que sería el modelo de la izquierda, que sería un modelo entrenado con datos de algún lugar que poseen alguna similitud con mis datos particulares, pero que no son exactamente mis datos particulares, pero poseen alguna similitud, ¿ya? Y lo que uno hace luego del fine tuning es que cuando yo entreno mi modelo con mis datos particulares, no ajusto todos los parámetros del modelo. Si se fijan en la imagen de la derecha, que representa el modelo, hay algunas neuronas o capas que están como con un símbolo de hielo, ¿cierto? Ya, esas neuronas que poseen un símbolo de hielo significa que todos los parámetros asociados a esas neuronas están congelados. ¿Por qué? Porque se quedaron congelados en el conocimiento general que aprendieron de la base de datos previa. Pero hay un subconjunto de parámetros que están asociados a un conocimiento particular y ese subconjunto de parámetros que están en naranjo, esos son los parámetros que yo voy a ajustar en la estrategia del fine tuning y esos son los parámetros que se van a ajustar al momento de que yo le empiece a mostrar imágenes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, mi problema particular, ¿ya? Entonces esta es una estrategia que se utiliza, ¿por qué? Porque muchas veces existen limitaciones en los datos y esta es una estrategia que funciona muy bien cuando tienes muy pocos datos, pero tienes ejemplos de datos que no son los tuyos, pero que se parecen mucho y que tienes en mucha diversidad, y puedes utilizar toda esa diversidad de datos para preentrenar a tu modelo, para que tenga un conocimiento previo, y luego cuando lo quieras utilizar en tu problema específico, le muestras tus datos que a lo mejor no son en un volumen significativo, pero como tu volumen, o sea, como tu modelo ya tiene un conocimiento previo, no necesita conocer tanto, solo necesita conocer las cosas específicas de tus datos particulares. Bueno, ¿y cuál es la hipótesis que hay detrás de esto? Es que el ajuste de un modelo de inteligencia artificial preentrenado con datos artificiales puede obtener un desempeño similar a los desempeños reportados en la literatura al momento de ajustarse a un volumen limitado de datos. En este caso, ese volumen limitado de datos sería el volumen limitado de datos que nosotros obtenemos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ya van a ver por qué estoy hablando de un volumen limitado de datos. Todavía no queda tan claro por qué estoy asumiendo eso, pero ya van a ver por qué. Ok, ya tenemos nuestro problema, tenemos la solución, tenemos la metodología, ¿cierto? Entonces ahora hay que empezar a entrenar el modelo, ¿cierto? Entonces ahora digo, ok, voy a empezar a entrenar el modelo, pásenme las etiquetas. Dado que elegí utilizar una estrategia de aprendizaje supervisado, ya, pásenme las etiquetas
para poder entrenar el modelo. Y ahí es donde me doy cuenta, espera, pero el problema que estoy abordando ahora no es un problema donde sea tan fácil conseguir las etiquetas, ¿ya? ¿Por qué? Aquí les puse 3 imágenes. Bueno, básicamente es una imagen de un corte de tórax, ¿cierto? De una persona. Cada imagen está asociada a un problema distinto. En visión computacional, yo diría que hay 3 grandes problemas que se abordan. Uno es el problema de clasificación, a la izquierda, otro es el problema de detección, el que está al medio, y otro es el problema de segmentación, que está a la derecha, que es el problema que nosotros estamos abordando, ¿cierto? A la izquierda, en el problema de clasificación, lo que yo necesito, pensemos que yo tengo esta imagen y quiero abordar el problema de clasificar si es que esta imagen pertenece a un paciente con COVID-19 o no, o sano, sin COVID-19. Entonces, si yo abordo ese problema como un problema de clasificación, yo y utilizo la estrategia de aprendizaje supervisado, lo que voy a necesitar es un conjunto de etiquetas para entrenar este modelo, ¿cierto? Pero ¿qué etiquetas necesitaría para entrenar este modelo? Necesitaría etiquetas simples, ¿cierto? O sea, para cada imagen simplemente necesitaría, básicamente podría construirme como una tabla Excel donde en una columna tengo el nombre de archivo de la imagen y otra columna a la derecha que me diga enfermo o sano, ¿cierto? Y así en una mañana podría etiquetar, no sé, 100 imágenes o 200, no sé, muchas imágenes, ¿cierto? Súper, o sea, eso ya es, imagínense, 100 o 200 imágenes en un día es mucha información. Y ahora pasemos al siguiente problema, el problema de detección. A lo mejor ahora el problema no solo consiste en decir si es que la persona posee COVID o no posee COVID, sino que me interesa identificar las zonas donde hay enfermedad. Entonces, en ese caso, lo que yo quisiera del modelo es que el modelo me encerrara en una cajita todos los lugares, todas las zonas donde hay enfermedad, como aparece ahí al medio, ¿cierto? Eso sería un problema de detección. Un modelo que hace detección me entrega ese tipo de resultados. Cajitas donde aparecen, cajitas que identifican ciertas cosas. En este caso, enfermedad, ¿cierto? Si yo le pidiera a un experto que me entregara las etiquetas para este problema, a lo mejor ya no sería tan fácil como decir enfermo o no enfermo, pero me diría, ya, ok, no es tan fácil como lo otro, pero ya, igual, démosle, anotemos. Y empezaría a anotar, ¿cierto? Entonces eso implicaría que tiene que cargar una imagen en un visualizador y con alguna herramienta del visualizador va a tener que empezar a hacer cajitas, ¿cierto? En todos los lugares que esa persona ve enfermedad. Ya, ok, no es tan fácil como anotar enfermo o sano, pero igual sigue siendo relativamente simple y se podrían recolectar varios datos en poco tiempo, ¿cierto? Ya, súper. Pero ahora pasemos al problema de segmentación. Imagínense que ahora, para llegar a la respuesta final, no solo interesa una etiqueta a nivel de imagen, ni tampoco interesa identificar las zonas donde hay enfermedad, sino que ahora el problema consiste en identificar específicamente los píxeles donde está la enfermedad, de manera de que yo sea capaz de identificar los bordes, las texturas, etc. Todo lo que significa enfermedad dentro de la imagen. Y para eso, lo que le tendría que pedir al experto es que me dibuje los lugares donde hay enfermedad dentro de la imagen. Y no sé si ustedes han utilizado el Paint o han utilizado o han dibujado en alguna plataforma del computador, pero no es tan amigable hacer trazos a mano alzada, ¿cierto? Y me imagino que ya pueden dimensionar que eso toma bastante tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando a los radiólogos les pedimos anotar estos datos, ustedes se pueden imaginar que su cara no fue tan contento, ¿cierto? Porque esto toma tiempo, ¿cierto? Entonces, eso hace que, ¿para qué les mostré esta diapositiva? Porque quiero que entiendan que cada vez que ustedes vean o se enfrenten a un problema de segmentación, eso inmediatamente significa que el problema va a ser costoso en términos de la cantidad de anotaciones que voy a necesitar. Más que la cantidad, el tiempo que me va a tomar conseguir esas anotaciones. Porque imagínense, anotar un solo CT con todas las lesiones y todos los tumores que hay ahí, toma tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es que quisimos seguir la metodología de fine tuning, porque ese fine tuning nos permitía utilizar pocos datos, porque nosotros sabíamos que íbamos a estar inmersos en ese escenario. Como estamos trabajando un problema de segmentación, sabemos que vamos a tener pocos datos. Entonces, para nosotros es una muy buena estrategia utilizar un preentrenamiento previo, donde vamos a tener conocimiento de bases de datos internacionales, y una vez con ese modelo, con el conocimiento previo, lo ajustamos al conjunto limitado de datos que tenemos en nuestro escenario local, ¿cierto?
Bueno, ese era el mensaje básicamente. Anotar para segmentar es caro, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. Y de hecho, hay problemas por eso es muy importante cuando uno piensa en cómo resolver problemas basados en inteligencia artificial, es muy importante determinar cómo va a abordar ese problema, si es que lo voy a abordar como un problema de clasificación, de detección o de segmentación. Porque a lo mejor si es que quiero abordar, a lo mejor no todos los problemas van a resolverse con un problema de segmentación, y a lo mejor con un problema, si es que lo abordo como clasificación, ya voy a llegar a una respuesta muy buena igual. A lo mejor eso es lo que necesito para resolver mi problema. Pero si es que estoy todo el rato utilizando segmentación para resolver mi problema, tal vez no es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque eso implica un gasto alto en la recopilación de las anotaciones, ¿cierto? Entonces es muy importante tener esto en mente. Si es que voy a utilizar segmentación para resolver mi problema, ojo con las anotaciones. Ok, entonces nosotros, bueno, ya nos dimos cuenta de este problema y entonces vamos a utilizar fine tuning para ajustar nuestro modelo, pero además quisimos que nuestros radiólogos, al momento de dibujarnos los tumores, no partieran desde cero, ¿ya? Quisimos que fuese un poco más amigable para ellos y entonces diseñamos una anotación asistida. ¿Qué significaba esto? Que los radiólogos, al momento de dibujar los tumores y hacer las anotaciones que nosotros necesitábamos, no iban a partir desde una imagen vacía, ¿ya? Sino que iban a partir con una sugerencia de tumores identificados. Y esa sugerencia viene de un modelo de inteligencia artificial que ya está preentrenado para imágenes médicas, pero que no lo hace de manera automática, sino que recibe un prompt del usuario. Entonces, básicamente, nosotros integramos este modelo de inteligencia artificial a un programa que se llama 3D Slicer. En este programita nosotros lo que integramos fue, bueno, la descarga de los datos médicos, y una vez que se descargan los datos médicos, los radiólogos tenían la posibilidad de, cada vez que ellos observaban un tumor en la imagen, ellos podían encerrar ese tumor en una cajita, tal cual se ve en estas imágenes de acá, ¿cierto? En el corte axial, en el corte coronal y en el corte sagital. Entonces, encerraban ese tumor en una cajita tridimensional, luego ejecutaban este botón que aparece acá, que se llama ejecutar autosegmentación, y lo que hacía era, esa cajita que encerraron los médicos pasaba por un modelo de inteligencia artificial que generaba una segmentación previa, ya genera una segmentación preliminar para que luego los radiólogos refinaran esa segmentación. La segmentación que generaba el modelo no va a ser perfecta, ¿ok? Va a tener varios errores, pero dibujar desde cero es muy distinto a refinar una segmentación preliminar, ¿cierto? O sea, es mucho mejor refinar que dibujar desde cero. Y de hecho lo que tenían que hacer los radiólogos era bastante similar a lo que aparece acá abajo, ¿cierto? Imagínense que esa anotación que está en café corresponde a la segmentación preliminar que arroja el modelo de inteligencia artificial después de haber encerrado en una cajita. Y luego los radiólogos lo que tenían que hacer era refinar los bordes, por ejemplo, ¿cierto? Y refinar todos estos lugares donde el modelo se estaba equivocando. Porque en realidad el modelo se iba a equivocar. Pero para eso estaban los radiólogos, para refinar esta segmentación y finalmente llegar a la segmentación real o a la más clínicamente aceptable, ¿cierto? Entonces, esta fue una estrategia que utilizamos para disminuir los tiempos de anotación y para que todo este proceso de anotación que ustedes ya vieron que es costoso, fuera menos costoso, ¿cierto? Entonces, de esa manera, eso que les mostré anteriormente era como el plugin que integramos en 3D Slicer con este modelo de inteligencia artificial que se llama MedSum. Ya les voy a hablar un poco más de ese modelo. Pero bueno, está acá, en esta diapositiva. La estrategia que diseñamos se llama anotación asistida mediante estrategia Human in the Loop. Y lo que hacía era, bueno, básicamente basarse en el modelo MedSum, que es un modelo nuevo, es del 2024. No sé si aquí alguno escuchó otro modelo que se llama SAM, Segment Anything Model. Es un modelo que desarrolló Meta el año pasado, si no me equivoco, a principios de 2024, me imagino. Y ese modelo funcionaba de la misma manera, es decir, recibía imágenes naturales. Con imágenes naturales me refiero a imágenes de perritos, gatos, bosques, etc. Y lo que te permitía el modelo era que si tú le pasabas esa imagen, tú podías encerrar en cajitas o poner puntitos en las imágenes y el modelo te iba segmentando cada uno de los objetos que aparecían en la imagen. Eso para imágenes naturales, pero luego vino otro grupo de investigadores y tomó este mismo concepto y lo entrenó en imágenes médicas, ¿cierto? Entonces, primero estaba SAM para hacer esta segmentación en base a prompts en imágenes naturales y luego MedSum, que es su variante, pero en imágenes médicas. Entonces nosotros tomamos este modelo que se llama MedSum para hacer esta anotación asistida
Y básicamente seguimos este flujo iterativo de acá. Lo que hicimos fue, a Metsam le fuimos pasando, los radiólogos fueron anotando ciclos de imágenes, ¿cierto? Metsam iba entregando las segmentaciones preliminares, un grupo de residentes iba haciendo unas refinaciones preliminares de estas segmentaciones preliminares y finalmente los radiólogos eran los que finalmente llegaban a la segmentación final para asegurar un estándar de calidad de estas anotaciones, ¿cierto? Y esto lo hicimos durante 3 ciclos de anotación, es decir, en cada ciclo de anotación le pasábamos como alrededor de 10 imágenes a los radiólogos para que las anotaran. Los radiólogos utilizaban Metsam, refinaban, generaban estas segmentaciones y una vez que generaban las segmentaciones nosotros volvíamos a reentrenar Metsam. Entonces partíamos con un Metsam entrenado con datos internacionales, pasaba el primer ciclo de anotación, obteníamos un conjunto de imágenes anotadas, digamos 10 imágenes anotadas, reentrenábamos Metsam y después, segundo ciclo de anotación, le pasamos 10 imágenes más a los radiólogos, vuelven a anotar, de nuevo obtienen otro conjunto de anotaciones, volvemos a reentrenar Metsam y así, iterativamente, hasta que, y uno de hecho puede ir midiendo cómo va evolucionando el desempeño de Metsam en el tiempo, porque a Metsam lo vamos reentrenando con los ciclos de anotación, ¿cierto? Y uno puede ir midiendo qué tan bien o qué tan mal está avanzando en su desempeño, ¿cierto? Y precisamente eso fue lo que hicimos nosotros en esta... de hecho, todo esto que les estoy hablando todavía no es el modelo de segmentación automática. Aquí todavía estamos hablando del modelo utilizado para anotar los datos. Pero estos gráficos que les estoy mostrando acá son los desempeños que es la evolución en el tiempo del desempeño de Metsam. A la izquierda vemos un gráfico donde cada puntito corresponde a una lesión distinta. Si se fijan, hay puntitos de distintos colores porque cada lesión corresponde a una lesión distinta. Hay adenopatías, tumores de pulmón, tumores de hígado, vaso, ovario, ¿cierto? En el eje Y aparece un coeficiente de DICE, que es la métrica de desempeño que nosotros estamos evaluando para ver qué tan bien lo está haciendo el modelo. El coeficiente de DICE es una métrica que va de 0 a 1 y mide básicamente el solapamiento que existe entre la segmentación hecha por el modelo y la segmentación a la que queremos llegar. Básicamente, si el modelo está entregando la misma segmentación que lo que queremos que se llegue, entonces el coeficiente de DICE va a ser 1 porque va a haber un solapamiento perfecto, ¿cierto? Pero si no, ese coeficiente va a empezar a bajar hasta llegar a 0, que significa que no hay ningún solapamiento entre lo que me está diciendo el modelo y el resultado esperado o ground truth, que es a lo que queremos llegar, ¿ya? Aquí hay un detalle importante que es que esta evaluación la hicimos sobre un conjunto de test distinto al que obtuvimos utilizando esta estrategia, ¿cierto? Porque esta estrategia la utilizamos para obtener un conjunto de entrenamiento, pero al reentrenar Metsam y medir su desempeño, eso lo hicimos sobre otro conjunto de datos que definimos como un conjunto de test, y ese conjunto de datos sí fue anotado completamente de manera manual por los radiólogos, como para evitar cualquier sesgo introducido por algún método de inteligencia artificial. Le pedimos a los radiólogos que por favor nos anotaran imágenes desde 0. Y lo hicieron un poco a regañadientes, pero igual lo hicieron, y de esa manera obtuvimos como un conjunto de test que fue completamente aislado de la inteligencia artificial, sin ningún sesgo de inteligencia artificial. Bueno, básicamente lo que vimos es que con el tiempo Metsam fue mejorando, o sea, en el eje Y, perdón, no terminé este gráfico, en el eje Y está el DICE score, que es el desempeño del modelo, y en el eje X está el tamaño de la lesión, ¿ya? Entonces, a medida que avanzamos hacia la derecha hay lesiones más grandes, y a medida que avancemos hacia arriba hay lesiones con un mejor desempeño al momento de ser segmentadas, ¿cierto? Y lo que va avanzando acá son los ciclos de entrenamiento, ¿cierto? Los ciclos de anotación y entrenamiento. El ciclo 1 corresponde al desempeño de Metsam después del primer ciclo de anotación y después de haber sido reentrenado por primera vez. El ciclo 2 corresponde al desempeño de Metsam después de haber sido 2 veces reentrenado. El ciclo 3 corresponde a Metsam después de haber sido 3 veces reentrenado, ¿cierto? Y el ciclo 0 corresponde al desempeño de Metsam original, cuando no ha visto ninguna imagen del Hospital de la Chile y solo vio imágenes de datos internacionales, ¿cierto? Y si se fijan en el punto inicial, que ahora viene, ahí hay las pelotitas, las lesiones en general están bien abajo, ¿cierto? Y a medida que aumentan los ciclos de anotación, esas pelotitas van subiendo, ¿cierto? Y eso se puede ver también en el gráfico de la derecha, que es una distribución de probabilidad de todos los DICE scores, de todos los coeficientes de DICE que se obtuvieron por cada uno de los ciclos de anotación. Si se fijan, al principio hay una PDF que está bien achetadita y como con una colita hacia los DICE con desempeño más bien pobre.
Y a medida que aumentan los ciclos de anotación, esa PDF se va corriendo hacia la derecha. Esa distribución de probabilidad se corre hacia la derecha, ¿cierto? Y se pone un poquitito más flaca. Eso quiere decir que está mejorando su desempeño, ¿cierto? Que al menos está avanzando hacia coeficientes de DICE mayores, ¿cierto? Aquí la principal conclusión que obtuvimos es que, bueno, efectivamente el modelo va aumentando, va mejorando su desempeño con los ciclos de anotación y que la mejora sustancial se produce en el primer ciclo de anotación. Ahí es cuando se produce como la mejor mejora. Luego como que el desempeño se satura un poquito. Sin embargo, igual hay una mejora, ¿cierto? Y bueno, aquí hay una imagen de las segmentaciones finales que obtuvimos con MedSam, es decir, cuando ya entrenamos a MedSam 3 veces y empezamos a ver sus desempeños sobre el conjunto de test. Estos son algunos ejemplos de las segmentaciones que se produjeron. Lamentablemente no me acompaña mucho este panel con las imágenes. Allá no sé si se alcanza a ver mejor, pero bueno, en amarillo aparece el ground truth, que corresponde a lo que dibujaron los radiólogos, y en naranjo aparece la predicción hecha por MedSam. Aquí yo puse solo los contornos, ya como para que se vea bien el detalle, pero típicamente eran contornos que más bien, o sea, que estaban no exactamente ajustados, pero que al menos en términos clínicos para los radiólogos era bastante aceptable, porque lograba identificar como la zona mayoritariamente de enfermedad, ¿cierto? De tumor. Bueno, eso en relación a la anotación, ¿cierto? Que fue una anotación asistida. Y bueno, después de haber hecho eso, ya juntamos nuestros datos. Estos son todos los datos que juntamos. Fueron 22 pacientes, 48 estudios, 58 imágenes CT, 1.236 lesiones anotadas, que es bastante. Entre ellas la mayoría son metástasis, 1.138. Y también recolectamos un conjunto de las anotaciones RECIST, que son las mediciones que hacían los médicos cuando los médicos veían a los pacientes y hacían el protocolo. Ellos tenían que reportar las mediciones, ¿cierto? Esas mediciones reportadas por los radiólogos para cada uno de estos pacientes, nosotros también las quisimos reportar. ¿Por qué? Porque esa información puede ser útil después cuando alguien quiera evaluar alguna estrategia de automatización de esa medición. Va a ser bueno comparar, ok, a lo mejor alguien va a proponer, mira, esta medición hay que automatizarla de esta manera, otra persona va a decir, esta medición hay que automatizarla de esta otra manera. Y entonces distintas maneras de automatizar esa medición luego se pueden comparar con las mediciones que están haciendo los médicos, ¿cierto? Que son esas mediciones RECIST que aparecen ahí abajo. Bueno, a la derecha aparece un gráfico en 3D de todas estas lesiones que que los médicos dibujaron. Aquí aparecen, solo puse las lesiones más representativas de todas las lesiones que encontramos, que se anotaron. Las lesiones más anotadas fueron tumores de pulmón, tumores de hígado y adenopatías, que son las que aparecen ahí. Y bueno, eso me pareció lindo ver como los tumores en este eje espacial con estas 3 características, así que por eso puse esta imagen. Y aquí hay un ejemplo más visual de los datos que se recolectaron, ¿cierto? Acá están los tumores anotados por los médicos, hay ejemplos tanto en el corte coronal, corte axial y también en 3D. Y la primera fila corresponde a un CT de tórax y la fila de abajo corresponde a un CT de abdomen pelvis. Si se fijan, estas anotaciones son bastante exhaustivas porque los médicos están anotando no solo un tumor o 2 tumores o los tumores target del paciente, están anotando todos los tumores que ven en el paciente. ¿Ya? Entonces es información muy relevante. De hecho, no sé si existe una base de datos hasta el día de hoy disponible de manera abierta para hacer investigación de este tipo. O sea, sí hay bases de datos con anotaciones de tumor, pero bases de datos con anotaciones de todos los tumores en un paciente, no estoy seguro de que exista. Bueno, ok, entonces ya tenemos nuestras anotaciones y ahora vamos a entrenar, ¿cierto? El modelo que elegimos para hacer el entrenamiento corresponde a un modelo muy utilizado en segmentación de imágenes médicas que se llama UNET. Y también hay un grupo de investigadores que desarrolló un pipeline específico para utilizar este modelo. Ese pipeline se llama NN-UNET, que básicamente utiliza el modelo UNET. El modelo UNET es como el modelo o la arquitectura que se utiliza, pero NN-UNET corresponde a un pipeline desarrollado por un grupo de investigadores que desarrolló este pipeline para estandarizar el uso del modelo, de manera de que para distintos tipos de imágenes, distintos tipos de parámetros se configuraran de manera automática al trabajar con este pipeline. Es decir,
Si que yo soy un investigador que trabaja con imágenes de microscopía, yo le paso las imágenes de microscopía al pipeline NNUnit y ese pipeline automáticamente sabe los parámetros que tiene que configurar para normalizar las imágenes, qué función de costo es la función de costo que mejor se acomoda a ese tipo de imágenes, cuáles son los mejores hiperparámetros que se acomodan a esa imagen, cuál es el preprocesamiento indicado para ese tipo de imagen, etc. Como se fijan acá, es como un pipeline que es autoconfigurable en base al tipo de imagen. Y eso permite que investigadores con poca experiencia en términos de modelos de inteligencia artificial puedan utilizar con poco conocimiento y con poca expertise este tipo de modelos. Y también otorga reproducibilidad y estandarización, ¿cierto? Porque básicamente, como al yo despreocuparme del tuneo de parámetros, básicamente estoy como estandarizando un poco la utilización de estos modelos, porque todos los investigadores vamos a estar utilizando el mismo pipeline, ¿cierto? Entonces se van a producir resultados que son comparables. Ok, entonces utilizamos ese modelo y ese pipeline para preentrenar. Y como dijimos, íbamos a hacer un preentrenamiento con datos internacionales. Estos datos internacionales que elegimos vienen de un decatlón, que es un challenge que se hizo para segmentación de imágenes médicas. Este challenge tenía distintos tipos de tumores anotados, tumores en el páncreas, en el hígado, en el pulmón y en otras partes del cuerpo. Nosotros en un principio quisimos abordar el problema de que un solo modelo fuera capaz de identificar todos los tipos de tumor. Y fallamos, pero chocamos contra la pared así tremendamente. Fue duro porque ahí nos dimos cuenta que un solo modelo no es capaz de identificar todos los tipos de tumor. ¿Por qué? Porque son muy diversos y aparecen en distintas partes del cuerpo. ¿Ya? Entonces, una vez que nos dimos cuenta de eso, seguimos en la estrategia como un poco más granular y entonces dijimos, ok, un solo modelo no es capaz de identificar todos los tipos de tumor, pero a lo mejor si entrenamos modelos específicos por órgano, sí vamos a lograr resolver el problema. Y efectivamente, así fue. Elegimos, dado que los tumores más representados en nuestros datos son el tumor en pulmón y en el hígado, quisimos entrenar dos modelos, un modelo para que automáticamente identifique los tumores en el pulmón y otro modelo para que automáticamente identifique los tumores en el hígado. Y esa estrategia seguimos. Entonces, tomamos del decatlón los datos de pulmón, preentrenamos un modelo para pulmón y luego tomamos los datos del Hospital de la Chile de pulmón y lo ajustamos y luego replicamos lo mismo para el modelo de hígado. Tomamos un modelo que lo preentrenamos en los datos internacionales de hígado y luego lo ajustamos a los datos locales del hospital en hígado, ¿cierto? Y aquí aparece una descripción de los datos que utilizamos, tanto de las bases de datos internacionales como nacionales, que sería el Hospital Clínico de la Chile. Bueno, aquí la cantidad de pacientes en el dataset internacional no estaba informado. Eso no es tan positivo, de hecho. Pero bueno, en términos, si se fijan en cantidad de lesiones, existe una diferencia bastante significativa. En pulmón, por ejemplo, bueno, aquí aparece algo que uno no se lo espera, porque dado que los datos internacionales son mayores en volumen, uno esperaría que también hubiesen más lesiones anotadas, ¿cierto? Eso sí ocurre en hígado. Si se fijan en hígado, en el conjunto internacional habían 857 lesiones anotadas y en nuestros datos 185. Eso está bien porque nosotros tenemos menos datos y deberíamos tener menos lesiones también. Pero para pulmón, fíjense que ahí es distinto porque nosotros, si bien tenemos menos imágenes de pulmón, fíjense que tenemos más tumores anotados. Tenemos 931 tumores anotados versus los 70 del dataset internacional. ¿Y eso por qué sucede? Porque, bueno, básicamente nuestros tumores son mucho más pequeños, ¿ya? Los tumores del dataset internacional en pulmón son típicamente tumores primarios, y entonces eran tumores gigantes en el pulmón. Y eso se puede ver en el volumen total anotado que está abajo. Fíjense, el volumen total anotado para pulmón en el dataset internacional, si bien son menos lesiones, el volumen son 1385 ml, y para los datos del hospital, si bien son más lesiones, en volumen anotado, son 879 ml, que es menos que los 1385. Y eso se debe a esta diferencia, ¿cierto? Los tumores que anotaron nuestros médicos en nuestros datos eran tumores más bien pequeñitos en el pulmón, y los tumores que se usaron para el preentrenamiento de los datos internacionales eran más bien tumores grandes, tumores primarios. Bueno, y este es un ejemplo de resultados que hemos obtenido hasta el momento con estos dos modelos que fine-tuneamos, ¿cierto? Que preentrenamos con datos internacionales y luego ajustamos a nuestra realidad local.
En la primera fila hay un ejemplo de CT de pulmón, en la segunda CT de hígado, bueno, en verdad un CT de abdomen y pelvis, pero es el modelo de hígado, el modelo que identifica tumores en hígado. Entonces, en la primera columna tenemos el CT que entra al modelo. En la segunda columna está el ground truth, lo que los radiólogos nos dibujaron, como la verdad, ¿cierto? En la tercera columna está la predicción que nos hizo cada modelo, ¿cierto? Y si se fijan, en términos visuales hay igual una alta similitud, un alto solapamiento entre ambas imágenes, si se dan cuenta. Y finalmente en la columna de más hacia la derecha hay una comparación, pero ahora en el corte axial, porque las comparaciones que se hicieron en las otras columnas fueron más bien renderizaciones de algo que es 3D, ¿cierto? Pero cuando uno ve los resultados y lo que ven los médicos al momento de analizar los datos son cortes, ¿cierto? Son estos cortes axiales del CT, del paciente. Por ejemplo, ahí se alcanza a ver, bueno, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero yo lo alcanzo a ver. Aquí hay una zona donde el médico sí identificó tumor, pero el modelo no identificó tumor, por ejemplo. Pero son más bien zonas pequeñitas en este ejemplo. Estos son ejemplos a los que al modelo le fue bastante bien, de hecho. Bueno, algunos resultados que obtuvimos. Primero, el ajuste fino mejoró el desempeño del modelo entrenado para pulmón. En el caso de hígado, en términos estadísticos, no hubo una mejora significativa entre el preentrenamiento y el ajuste, y eso se debió a que el modelo preentrenado para hígado ya presentaba un desempeño bastante bueno. O sea, antes de ajustar el modelo de hígado a los datos locales, solo con los datos internacionales, el modelo preentrenado ya lo hacía bastante bien en los datos del hospital. Eso es bastante llamativo. Lo hacía con coeficientes de DICE por sobre el 0.8, por sobre el 80% de solapamiento, lo que es bastante bueno. Y por eso cuando se ajustaron a los datos locales del hospital, en realidad no hubo una mejora significativa en términos estadísticos, ¿ya? Pero eso es porque ya lo hacía bastante bien el modelo. Y finalmente, el último resultado que logramos apreciar es que los modelos superaron los desempeños promedio de referencia que se reportan para la NN-UNET en la literatura. Porque la NN-UNET como pipeline también tiene un artículo asociado donde ellos hicieron entrenamientos y evaluaciones, entonces ellos tienen sus propias evaluaciones y están publicadas. El modelo que la NN-UNET entrenó para pulmón alcanzaba un coeficiente de DICE de 0.74, pero nosotros estamos obteniendo coeficientes de DICE que van del 0.78 al 0.88, lo que es mejor que eso, ¿cierto? Y para hígado, ellos estaban reportando un coeficiente de DICE de 0.76. Nosotros estamos reportando coeficientes de DICE entre el 0.81 y el 0.93, que son superiores a esos números, ¿cierto? Y que nos dan no son comparaciones, no podríamos decir que son comparaciones exactamente justas porque no fueron realizadas sobre los mismos datos de test, pero al menos numéricamente nos dan una noción de que estamos llegando a resultados que podrían tener eventualmente un impacto, ¿cierto? Un impacto en la clínica porque numéricamente son bastante buenos, ¿cierto? Ya, y entonces todo lo que les mostré hasta acá son los modelos que hacen la identificación automática de los tumores. Pero ahora llevémoslo al mundo real. Todo esto que les estaba comentando hasta acá forma parte de un proyecto FONDEF que lo que busca no es solo desarrollar los modelos que identifican automáticamente los tumores. El objetivo final es desarrollar una plataforma, que es como la que ustedes están viendo acá en pantalla, una plataforma que apoye a los radiólogos al momento de hacer este protocolo que les mencionaba, el protocolo RECIST. Entonces, todos estos modelos de inteligencia artificial que les mostré hasta acá van a estar integrados dentro de esta plataforma para apoyar la evaluación de pacientes con cáncer, ¿cierto? Y bueno, hasta aquí los resultados que hemos obtenido. Bueno, primero el conjunto de datos anotados, que ya se los mostré. La implementación de anotación asistida mediante Human in the Loop, que también se los mostré. La validación de los modelos de inteligencia artificial a nivel de laboratorio, que también se los mostré. Y finalmente, la implementación del prototipo de la plataforma, que lleva por nombre Techai. Esa implementación ya la tenemos, bueno, está implementada a nivel de laboratorio. Ahora el último hito del proyecto corresponde a integrarla en el hospital para que los médicos ahora la utilicen desde el hospital y nosotros les hagamos una pequeña evaluación de cómo se sintieron ellos con esa plataforma en términos de usabilidad y también qué también lo está haciendo en términos de la identificación de los tumores, si se está demorando o no se está demorando en la entrega de los resultados, etc. Entonces, la última patita de este proyecto sería integrar esta plataforma al hospital
para que los médicos desde su estación de trabajo puedan utilizarla y podamos realizar experimentos para evaluar esta plataforma y continuar mejorándola, ¿cierto? Para que finalmente llegue como a un estado para que quede en producción finalmente en el hospital, y si funciona en el Hospital de la Chile, la idea es que luego se pueda replicar a otros hospitales del país. Esta es una pequeña demo de cómo está la plataforma actualmente. Si se fijan, ahí hay un ejemplo del listado de estudios de varios pacientes. No les voy a mostrar todo el video porque dura 5 minutos, pero a ver si logro como hacer un pequeño barrido. Ahí los médicos están seleccionando una serie específica de un paciente específico. Ahí están todos los tumores que fueron identificados por los modelos. Si se fijan, aparece el volumen, aparece el órgano en el cual está, aparece si es que es una lesión objetivo o no es objetivo. Ellos también pueden visualizar estas lesiones en un visualizador integrado en la plataforma. Pueden comparar los tumores de un estudio con otro. Si se fijan ahí, se está comparando el tumor de un estudio del 29 de julio del 2021 con otro estudio del 3 de noviembre del 2021. Entonces ahí esta plataforma te va a permitir como tener en 2 paneles en la misma pantalla la comparación de este paciente en distintos momentos del tiempo, ¿cierto? Bueno, ahora voy a volver a la presentación. Ya me queda muy poquitito. Bueno, eso ha sido como el trabajo que hemos realizado hasta acá. Nuestra principal limitación corresponde a que nuestro conjunto de datos no es tan representativo y es limitado, ¿cierto? Y bueno, es limitado no porque no nos hayan pasado más imágenes desde el hospital, porque tenemos muchas imágenes desde el hospital, eso no es un problema, sino que el problema es... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos un conjunto de datos limitado? Eso, por la anotación, exactamente, eso. Por eso tenemos un conjunto de datos limitado. Y al ser limitado en cantidad, obviamente va a ser un conjunto de datos poco representativo, ¿cierto? O sea, no me atrevería a decir que nuestros datos representan a la población de pacientes con cáncer de pulmón o con cáncer de hígado o con algún cáncer específico, porque tenemos varios tipos de cáncer, pero ninguno que logre representar de una manera cabal a algún segmento de la población. Entonces, si nosotros quisiéramos llevar esto a la clínica, necesitamos primero realizar una evaluación en un conjunto de datos más representativo. ¿Ya? Eso es algo crítico. Otra limitación es que, bueno, no sé si limitación, creo que esa es la principal limitación. Otras, luego están como las cosas que aprendimos. ¿Qué cosas aprendimos? Es que, voy a pasar a los mensajes finales. ¿Qué cosas aprendimos? Es que podemos agilizar las etapas de anotación mediante estrategias de anotación asistida por inteligencia artificial, que es toda esta estrategia donde metimos a MedSam para que genere una segmentación preliminar y luego los médicos refinaran esa segmentación preliminar, así no tienen que anotar desde cero. Otra cosa que aprendimos es que la segmentación automática de tumores es viable, pero siempre que sea por órgano específico, ¿cierto? O sea, un solo modelo no va a ser capaz de identificar todos los tipos de tumores en todo el cuerpo. Y una tercera cosa que aprendimos es que el modelo entrenado con datos internacionales y ajustado a nuestra población puede alcanzar desempeños similares a los reportados en la literatura, buenos desempeños, como clínicamente aplicables, y con eso podemos ayudar a los radiólogos en la evaluación de pacientes con cáncer y disminuir los tiempos de diagnóstico, que finalmente es lo que se está buscando con esto, ¿cierto? Que los médicos finalmente puedan atender en menos tiempo, y si pueden atender en menos tiempo, pueden atender a más personas también, y también de una manera más precisa, ¿cierto? Bueno, eso ha sido mi presentación, espero que les haya gustado.